Cuando tuve por primera vez este libro en mis manos, no me imaginé la cantidad de cosas sorprendentes, increíbles e ignoradas por la mayoría de la gente con las que me iba a encontrar. Realmente no me imaginaba, mi imaginación no daba para tanto. Y lo cierto es que cuando he estado leyendo este libro, pues me podía imaginar muchas de las cosas que decía, pero no todas. Algunas son, para mí, realmente asombrosas. Para mí, y creo que para mucha gente, que sepa que este libro cuenta lo que os voy a leer. Por ejemplo, ¿quién puede decir positivamente por qué la nación española, tan dominante antaño, ha quedado rezagada en la carrera? El despertar de las naciones europeas desde los tiempos oscuros es un problema todavía más intrincado. En aquel periodo temprano, tal como Mr. Galton ha señalado, casi todos los hombres de carácter moderado, los dados a la meditación y el cultivo de la mente, no tenían otro refugio que una iglesia que exigía el celibato. Y ello no podía dejar de tener una influencia negativa sobre cada generación sucesiva. Noten ahora lo significativo de las frases que vamos a leer. Durante este mismo periodo, la Santa Inquisición seleccionó con extremo cuidado a los hombres más libres y osados con el fin de quemarlos o encarcelarlos. Solo en España, algunos de los mejores hombres, los que dudaban y preguntaban, y sin duda no puede haber progreso, fueron eliminados durante 3 siglos a un ritmo de 1000 por año. El mal que de esta manera ha producido la Iglesia Católica es incalculable, aunque sin duda ha sido contrarrestado en cierta medida, quizá en gran medida de otras maneras. No obstante, Europa ha progresado a una tasa sin par. Cuando leí esto, realmente me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido porque de alguna forma o revela la ignorancia de Darwin o, por otro lado, revela o manifiesta una manipulación por su parte y de sus colaboradores. Porque esto que acabo de leer realmente es sorprendente. Alguien podía pensar que me podía dar por aludido, ya que está hablando de España y está hablando del catolicismo. Bueno, por un lado decir que yo no soy católico, sí español, pero a veces no se trata de ser o no español o de pensar que uno por el hecho de ser de una nacionalidad en concreta no va a tener la capacidad de discernir lo que evidentemente puede ser cierto o no. Y realmente cuando yo leí estas palabras me quedé realmente asombrado. Decir que la Santa Inquisición o el catolicismo en su conjunto durante 3 siglos ha ido matando y buscando para eliminarlos a los hombres más libres y más osados o más inteligentes a razón de 1000 por año, realmente es asombroso. Porque no se trata solamente de ser un especialista en la materia, se trata simplemente de tener un poquito de sentido común y de conocer un poquito de la historia del mundo, no de España solamente, sino la del mundo. El que Darwin se atreviera a hacer afirmaciones de esta clase, realmente lo que pone de manifiesto es o que era un hombre muy ignorante en lo que tenía que ver con la historia o la política de su época y anterior, o por otro lado, pretendían manipular. Porque realmente esto históricamente o políticamente es un sinsentido. Pero es un sinsentido si se tiene en cuenta lo que sigue diciendo a continuación. Por ejemplo, a continuación leemos: el notable éxito de los ingleses como colonizadores, en comparación con otras naciones europeas, se ha atribuido a su energía, intrepidez y persistencia. Resultado que queda bien ilustrado si se compara el progreso de los canadienses de origen inglés y francés. Pero, ¿quién puede decir de qué manera obtuvieron su energía los ingleses? Aparentemente, hay mucho de cierto en la creencia
de que el maravilloso progreso de Estados Unidos, así como el carácter de la gente, son el resultado de la selección natural, porque los hombres más enérgicos, inquietos y valientes de toda Europa han emigrado durante las últimas 10 o 12 generaciones a aquel gran país y allí han tenido un gran éxito. Asombroso. Decir que durante 3 siglos en España el catolicismo, la Inquisición, mataba a razón de 1000 personas todos los años, los más inteligentes, los que se hacían preguntas, las personas más osadas, eran buscados para ser eliminados. Y leer ahora que los ingleses eran las personas más enérgicas, intrépidas y persistentes, y que todo lo que consiguieron fue el resultado de su forma de ser, realmente o es de ser ignorantes o es de conocer muy poco de historia. Porque, vamos a ver, algunas de estas cosas se pueden contrastar y comparar. Por ejemplo, uno de los lugares que cita es Estados Unidos. Está bien, Estados Unidos hoy es una gran potencia, es la gran potencia hegemónica en el mundo entero, eso nadie lo puede dudar. Pero, con respecto a cómo consiguen sus objetivos, pues realmente aquí hay algunas preguntas que hacerse o algunas que son cuestionables. Por ejemplo, en Estados Unidos en la actualidad viven creo que algo más de 340 millones de personas. ¿Cuánto se calcula que existen en la actualidad en Estados Unidos de los indios nativos? Aquellas personas que ya vivían allí antes de que los ingleses o los europeos en general fueran a esa parte del continente americano. Se calcula que entre 2,5 millones y 6. Bueno, cualquier persona que lo piense se dará cuenta que aquí hay algo que objetivamente, ¿verdad?, es muy claro. Las personas que habitaban aquella parte del continente, que eran la mayoría, en la actualidad no llegan a 6 millones de personas, que hasta me extraña el por qué no saben la cantidad exacta. Y sin embargo, hay 340 millones de personas viviendo en ese país. Eso lo consiguieron por lo intrepidez, por lo sabios, por lo inteligentes que eran, por lo buenas personas. Porque claro, hay muchas personas que el que exista esta cantidad de personas lo consideran más bien un genocidio. Pero un genocidio que no solamente tiene que ver con lo que ocurrió en Estados Unidos. Alguien podría pensar, por ejemplo, ya no en Estados Unidos. Podríamos mostrar otro caso similar. Podríamos hablar de Australia. El año pasado, sin ir más lejos, ocurrió un incidente en el que se vio envuelta la senadora australiana Lidia Thorpe, de origen, o sea, aborigen australiana, que pretendió, aprovechando la visita del rey Carlos de Inglaterra, para llevarles una serie de reclamaciones. Bueno, lo cierto es que impidieron de que pudiera tener acceso a donde estaba el rey de Inglaterra. En esencia, lo que ella pretendía era algo tan sencillo como, más o menos resumido en estas frases. La corona británica, según la senadora australiana, la corona británica cometió crímenes atroces contra los pueblos originarios de este país, entre ellos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y la no prevención del genocidio. No ha habido justicia para estos crímenes. La corona debe rendir cuentas. Y de nuevo nos encontramos con una realidad que cualquier persona puede entender. Según los mismos datos que el país, digamos, las instancias científicas e históricas de Inglaterra reconocen, parece ser que en Australia podían haber como unos 900.000 aborígenes cuando ellos llegaron, de los cuales solamente quedaron unos 30.000. ¿Alguien se ha puesto a pensar en lo que eso significa? Eso es un dato que habla de personas inteligentes, de personas ecuánimes, de personas sabias, de personas que buscaban el bien de la humanidad. ¿O qué es lo que realmente revelan estos datos? Podríamos seguir dando más datos de los muchos que históricamente se pueden apreciar, como por ejemplo, por poner un simple detalle más, el genocidio de Bengala.
Se calcula que durante la Segunda Guerra Mundial fallecieron en este incidente concreto, en el llamado genocidio de Bengala, unos 3 millones de indios de la India. Hay un detalle a tener en consideración con respecto a este incidente. Es cierto que Darwin ya había fallecido hacía mucho tiempo cuando este incidente ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, provocado precisamente porque los gobernantes ingleses consideraban que era más importante alimentar a sus ejércitos que estaban en plena Segunda Guerra Mundial que a las personas que vivían en Bengala, de donde llevaron la alimentación que llevó a que esas 3 millones de personas fallecieran. Una de las consideraciones históricas que quedó registrada, a mi juicio, en este comentario. El secretario de Estado Leo Amery pensaba, al igual que Churchill, que los indios eran una raza condenada de antemano y que la prioridad del gobierno inglés debía centrarse en apoyar por completo a sus soldados en la lucha que mantenían. Es verdad que esto ocurrió cuando ya Darwin hacía mucho tiempo que había fallecido, pero el espíritu, la forma de pensar, era exactamente la misma que él y los de su generación tenían. De hecho, hemos de decir que cuando Darwin vivía y anteriormente, los crímenes cometidos fueron incluso todavía peores. Por lo tanto, cuando aquí estamos hablando de personas que consideran que personas de otras razas eran condenadas de antemano y que realmente eran personas que realmente, por la forma de actuar, por la forma de considerar los asuntos, prácticamente no merecían vivir, ¿qué es lo que personas como Darwin realmente tenían que enseñarnos por un lado, plano histórico, y por otro lado, en el plano humano? Realmente esto no me lo esperaba. Cuando yo analicé este libro por primera vez y me encontré con estos datos, el hablar de un país como un país que es capaz de matar a 1000 personas todos los años, que las busca, porque son demasiado inteligentes o porque hacen demasiadas preguntas, porque es un país atrasado, y que todo esto se denigra y se pone a un país que ha cometido genocidios, lamentablemente, a través de la historia, como un pueblo escogido, como un pueblo especial, como un dechado de inteligencia, de intrepidez, incluso de humanidad, uno realmente queda asombrado. Asombrado porque, a fin de cuentas, lo que Darwin era pone de manifiesto, por un lado, o que era una persona muy ignorante en lo que a historia se refiere, o que era una persona manipuladora, como las personas que con él, de alguna forma, daban sentido a sus ideas. Sea como sea, lo que está claro es que si un hombre era capaz de expresarse en esos términos, si tenemos en cuenta que la base de su teoría de la evolución fue considerando lo que Thomas Malthus había dejado escrito, aquello en lo que prácticamente sobraba mucha humanidad, y que si algunos se quitaban del medio eso no supondría ningún problema, pues realmente eso de alguna manera tiene que ver con esa teoría de la evolución. Y cuando uno analiza estos detalles, no le queda a uno más remedio que reconocer que algo falla. Algo falla no solamente en este personaje, en sus colaboradores, en estos personajes, sino también en su teoría. Y cuanto más vamos aprendiendo de él, más nos damos cuenta de que esto es una realidad. Así que no nos quedará más remedio que seguir aprendiendo de este personaje y de su teoría para darnos cuenta que realmente hay muchas cosas muy oscuras detrás de ella. Seguiremos investigando.